¿Qué tal amigos? Yo soy Claudia Villairibe y nos encontramos en otro episodio de Tu Salud es Primero. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que en la actualidad todos tenemos alergias. Para esto tengo aquí al especialista alergólogo. Él es el doctor Joaquín Esquer, que nos va a asesorar con esto y cómo han cambiado ahora las pruebas para detectar las alergias. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Es un gusto participar aquí con CIMSA en esta información que en estos momentos, como tú lo mencionas o lo resaltas, es muy importante por el cambio de la primavera y la polinización que de manera especial se está dando en estas fechas debido a las condiciones del clima. Llovió más, hay más vegetación, hay más plantas. Vemos todo el Valle de Guadalupe y todas las áreas alrededor de Tijuana bastante verdes, y eso pues está provocando que exista una mayor floración y por lo tanto polinización de diferentes áreas. Doctor, pero ¿nosotros nacemos con las alergias o nos hacemos? Hay un buen porcentaje que hay genético para el factor. Hay un gen para la alergia, sí, pero hay otro, el 70% o quizás hasta el 80% tiene un factor genético. Pero hay otras personas, un porcentaje que se sensibiliza debido a la exposición continua con un alergeno. ¿Cómo detectan en la actualidad, porque esto ha cambiado a través de los años, cómo son las pruebas para detectar a qué es? Bueno, en primer lugar, pues si somos alérgicos y a qué. Bueno, existen varias patologías en las que debemos hacer ese tipo de pruebas. Ahorita voy a cómo las hacemos. Principalmente en la rinitis alérgica, nosotros en el asma, son las enfermedades principales donde realizamos estudios de alergia. Existen otras circunstancias como la piel, en la dermatitis atópica, que puede haber una alergia yo tengo a alimentos. Todas. Sí, hay gente que tiene el combo completo, ¿no? En algunos casos de pruridos por insectos también lo llegamos a realizar, y en algunas urticarias, no en todas. Gran parte de las urticarias, o sea, los problemas de la piel, de las ronchas, tienen otro factor inmunológico, no mediado por un tipo de alergia, ¿no? Pero en esas patologías es donde nosotros realizamos pruebas de alergia. Ha habido cambios. Anteriormente usábamos las pruebas intradérmicas, eran jeringas que inyectábamos un extracto del antígeno, pelo al gato, ¿sí? Del polen al diente de león, al eucalipto, al olivo, que es otra de los antígenos muy importantes por la zona. El olivo, el chamizo, la rodadora o chamizo, y los zacates, los pastos. Aquí tenemos una gran variedad de pastos que ahorita en estos momentos están dando muchas alergias. Actualmente ha cambiado las pruebas, son un poco más cómodas. ¿En qué sentido? Tenemos el método de PRI, que ya tiene algunos años que realizamos, que es mucho menos agresivo. Ponemos una gota del antígeno, ya sea el ácaro, ya sea el pelo y caspa del gato, del perro, cucaracha, de los insectos. La cucaracha es la más abundante y da alergias, la proteína de la cucaracha. Y los pólenes, las proteínas como mencionaba, del diente de león, del zacate Johnson, del zacate San Agustín, de todos los pastos, el bromus y los árboles. Aquí en el área de los árboles, el fresno, el olivo, el eucalipto, son muy frecuentes que nos den a reacción y el paciente tenga que tener un problema de congestión nasal, que es lo de la rinitis alérgica, estornudos, rinorrea, flujo de moco continuo y los problemas de vías respiratorias bajas como es el asma, ¿no? Manifestados por la tos, manifestados por la dificultad para respirar y en ocasiones hasta sibilancias, ¿no? Entonces, ya las pruebas cutáneas, que es la pregunta de usted, ya las hacemos a través del método de PRI, que son menos molestos para el paciente, son más seguros porque no podemos, anteriormente con las inyecciones, cuando alguien tenía 3, 4 sustancias muy activas, o sea, con mucha sensibilidad, podíamos provocar local o a veces sistémicamente una reacción secundaria. Actualmente con este tipo de pruebas ya no se da
ese tipo de reacciones. ¿Sería tópico? Sí, es tópico. Ponemos la gota, damos una raspadita, para que penetre la sustancia, esperamos 15 minutos, 20 minutos y se da la reacción. Esta es la prueba que nosotros como alergólogos realizamos en el consultorio en el 90% de los casos, pero también contamos con un estudio de laboratorio, el cual lo tenemos aquí en CIMSA. Hay pacientes que la piel no se les puede manejar, ya sea porque traen efectos de un medicamento, de algún antihistamínico, o las condiciones de la piel por ya sea una dermatitis atópica, la edad del paciente también, que es un niño muy pequeño. Tenemos la alternativa de hacer un MAS a través de la sangre y hacemos el panel para alimentos y el panel para aeroalergenos, que son los del medio ambiente, que es otra forma que también nos apoyamos, ¿no? En ciertos casos. La gran mayoría de las veces lo realizamos a través en nuestro consultorio. Tenemos aquí los equipos, no necesitamos mandar a ningún otro de manera externa la realización de los estudios para alergias. Doctor, ahorita me llamó la atención que menciona acerca del asma. ¿El asma es una alergia? El asma es otra de las enfermedades que tienen un buen porcentaje de alergia. Hay otras causas, pero la gran mayoría de la gente, la causa alérgica es una de las causas alérgicas. Normalmente el paciente empieza con una rinitis alérgica. El problema acá arriba, con el tiempo, con la cronicidad de estar haciendo cuadros de rinitis alérgica, cuadros de sinusitis como complicación de esa rinitis, en ocasiones problemas de otitis también, principalmente de cuando empieza en la etapa infantil la enfermedad, empieza a hacer todo eso y finalmente viene a caer a los bronquios. Entonces es una continuidad de la misma alergia de las vías respiratorias altas que se llega a presentar como alergia. Hay ahorita muchas confusiones entre lo que son las alergias, las gripes estacionales y bueno, lo que acabamos de vivir ahorita con lo del COVID-19, que de repente dura mucho tiempo una gripe o es lo que pensamos o lo que piensa la gente y dicen tengo alergia al frío, tengo gripe, pero realmente no sabemos qué es lo que está sucediendo porque creo que todos vivimos un cambio y ahorita no detectamos a ciencia cierta si tenemos una simple gripe. Son síntomas cada uno diferentes, ¿no? Y la evolución es lo que a uno como médico y como clínico va a diferenciar. El paciente que trae un proceso infeccioso, ya sea viral o bacteriano, normalmente tiene más ataque al estado general, puede haber fiebre, entonces ese paciente se altera un poquito más y normalmente tiene más tiempo con el cuadro. El paciente alérgico es una cosa que ya el paciente lo padece y ya casi conoce los momentos que le da. Por ejemplo, los pacientes de ahorita de primavera dice, ya sé, viene marzo, viene la primavera, me voy a enfermar y también la sintomatología es diferente. Por ejemplo, en el paciente que trae una infección, normalmente la primera etapa es hialina, pero ya después esa rinorrea va teniendo cambios en la coloración. Si se pone bacteriana o se complica, va a ser entre amarillo y a veces hasta verde la secreción y el paciente empieza con más malestar general y en ocasiones pues llega a tener fiebre. En cambio en la alergia en la alergia que está pura, que no le sea complicado, normalmente es hialina y el estado general el paciente tolera. Y se va adaptando a su cuerpo. Los vientos Santana aquí también, que bueno, eso provoca lo que son los estornudos. Pero hay un tipo de alergia que a lo mejor ahorita nos puede platicar acerca de esto. Hay gente que empieza a comer y en automático empieza a lagrimear, a tener escurrimiento nasal. Eso significa que está siendo alérgico porque sería pues a todos los alimentos, ¿no? O a lo que está comiendo en ese momento, o es parte de... No, normalmente es parte del problema respiratorio. En ocasiones hay alimentos que favorecen la liberación de la histamina, que es la sustancia o
la proteína que provoca la rinorrea, ¿sí? O sea, el flujo nasal. En ocasiones sí, pues lo sabemos, ¿no? La proteína del picante es una de ellas. Favorece, y el paciente que come de más picante empieza a lagrimear. Entonces a veces no tienen alergia, es simplemente que en ese momento la inducción de esa proteína del picante, tiene su nombre, lo induce, ¿no? Pero hay otros alimentos que también son histaminoliberadores: la fresa, el cacahuate, los colorantes artificiales, el gluten cuando come uno trigo, que come algún componente como el pan de trigo, como las pastas. Hay pacientes que les induce un poquito de rinorrea como alimentos que nosotros llamamos histaminoliberadores, que facilitan, pero ese paciente normalmente tiene un componente alérgico. Digamos que pues se activa. Todos los factores aquí en la región, los factores como dice del clima, los vientos Santana, el polen, los cambios, aparte de la alimentación. Ahora, pues, supongamos que todos somos alérgicos a algo y no sabemos a qué. No podemos ponernos en una burbuja. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se previene? ¿Cuál es el antídoto a esto? ¿Cuál es la prevención de todo esto? Pues normalmente nosotros como médicos primeramente tratamos de hacer, pues a través de una historia clínica, ver los antecedentes del paciente, clasificarlo en qué tipo de rinitis está en una rinitis leve, moderada, severa, lo mismo que el asma, saber actualmente la clasificación del asma, si es un asma controlada o no controlada, para poder tomar una decisión al tratamiento. De las enfermedades respiratorias más comunes, ¿no? Pero no se curan. No. Todas las alergias que tienen un factor genético es como otras enfermedades, la diabetes, la hipertensión, que hay un factor genético. Las vamos a controlar y el objetivo de nosotros es darle calidad de vida a ese paciente, porque ese paciente con rinitis alérgica crónica, moderada, severa, es un paciente que pierde su calidad de vida. El sueño es irregular, en el día no es óptimo su trabajo. ¿Por qué? Porque no durmió bien, su respiración es irregular y todo eso lo fatiga al paciente. Entonces nosotros, el objetivo general de tratamiento es recobrarle esa calidad de vida al paciente a través de antihistamínicos. Primeramente tratamos de dar antihistamínicos para la alergia. ¿No afecta que esté tomándose por tiempo prolongado? Normalmente lo vamos reciclando nosotros. No damos todo el tiempo el mismo antihistamínico. No damos todo el tiempo loratadina, no damos todo el tiempo cetiricina o fexofenadina, que son las fórmulas, ¿no? Normalmente damos un periodo de tiempo uno, otro periodo de tiempo otro, y al año siguiente cambiamos también las fórmulas. Y algún descongestivo cuando el paciente tiene obstrucción nasal. En ese caso, en el caso de los bronquios, igual, los broncodilatadores para abrir los bronquios, que el paciente respire bien durante la noche o cuando va a hacer una actividad física, porque a veces cuando se agudiza más el problema de los bronquios es cuando en la noche que se duerme, y también por el clima de la noche que es más frío normalmente, o cuando el paciente realiza una actividad física. Por ejemplo, los que hacen ejercicio, los que corren o que hacen alguna actividad física, normalmente ocupan darse una inhalación, ya sea de cualquiera de los broncodilatadores de acción prolongada o los de rescate. Tenemos dos tipos. Los de rescate es como el salbutamol, que nosotros conocemos como Ventolin. Ese se usa poco y como rescate nada más. Pero tenemos otras sales que ayudan a que el efecto dure 12 horas y dure más tiempo, ¿no? Y normalmente no es que el paciente va a estar todo el tiempo tomando el medicamento. Son periodos claves que nosotros, al menos como especialista, yo los problemas bronquiales los trato de manejar desde septiembre, de manera que hasta el mes de enero, parte de febrero, anteriormente, porque ahorita ya las estaciones se están cambiando bastante, sigue haciendo frío en marzo, en abril, ¿no? Entonces, pues son los periodos que nosotros tratamos de cubrir más al paciente. Quizá después le vamos dando un poco menos tiempo o dejarlo menos horario. ¿Sí existe la alergia al frío? La alergia al frío sí.
Hay pacientes que tienen alergia al frío y lo podemos probar, ¿no? Hay también pruebas con hielo que les hacemos a los pacientes y reaccionan cuando les ponemos un hielo. Y hay pacientes que se enronchan con el frío. Esas son otras circunstancias no alérgicas, sino de otro tipo, de tipo inmunológico, que los pacientes llegan a presentar también. Doctor, ¿hubo algún cambio ahora con COVID-19 qué es lo que han visto ahorita ustedes como médicos? La gente quedó vulnerable, quedó más expuesta a enfermedades respiratorias, a las alergias? Sí, exactamente. Todos los pacientes que sufrieron COVID, un gran porcentaje de las secuelas que han quedado son de tipo respiratoria y la mayoría son de tipo pulmonar o bronquial. Y aquí importante porque mucha gente no supimos si tuvimos COVID o no, porque hubo asintomáticos. Sí, normalmente los que están haciendo más problema son los que tuvieron algo más, no leve, sino un poco de moderado a severo. Los pacientes que estuvieron hospitalizados siguen teniendo y sigue estando muy lábil desde el punto de vista de tracto respiratorio, desde faringitis hasta problemas de tipo bronquial, ¿no? A algunos que no tenían asma se les destapó el asma. Sí, eso sobre todo de que yo nunca tenía y ahora tengo, que hay un antes y un después de esta pandemia, ¿no? Y que es importante que vengan, que se atiendan, que vean si es alergia, si no es alergia. De hecho, muchos de los pacientes que tuvieron COVID moderado o severo quedaron con tos por meses. Hay pacientes que tenían 6, 8 meses tosiendo, iban al cardiólogo, fueron al neumólogo, vinieron con nosotros y pues les dimos tratamiento con broncodilatadores y con eso ¿Esto es que se quedaron con una alergia después? Sí, se quedaron con un daño a nivel pulmonar que les estaba, un proceso inflamatorio que les duró mucho tiempo. Todo eso, qué importante. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Hay manera de prevenir las alergias? Claro, pues la forma de prevenir primeramente es conocer si la tienes o no. Y una vez que sepamos si la tienes, pues ya sabemos temporadas. De hecho, ahorita de manera general vemos como en algunas ciudades como aquí que estamos en la frontera, en San Diego, ahorita que está la polinización alta, algunas radiofusoras indican así de manera general, y muchos de los pacientes alérgicos ya lo conocen, ¿no? Que hay que tomar algún antihistamínico como preventivo. De hecho, muchos pacientes antes de la primavera o antes de octubre, cuando es la otro cambio de clima, se premedican y es otra de las indicaciones que nosotros damos a los pacientes de los asmáticos. Yo, por ejemplo, a muchos asmáticos desde antes que empiece octubre, que van a empezar el cambio de clima, los vientos Santana y todo eso, que ya estén con un inhalador de acción prolongada como protección, quizá en la primera etapa una vez al día nada más, pero ya que está la temporada fuerte, ajustamos las dosis. Ojo, como prevención, pero aún eso tiene que ser, el médico lo tiene que recetar, no se automediquen porque se confunde. Por favor, doctor, antes de que, terminemos este episodio, por favor, dígale a la gente, usted, porque a usted sí le van a hacer caso, que no se automediquen. La importancia de venir, acudir aquí a las instalaciones de CIMSA, donde cuentan con especialistas como el doctor Esquer, que ya lo está escuchando, y pues invítelo. Sí, esto pues es como cualquier otras patologías, ¿no? En los pacientes diabéticos también se les da, y aquí mismo, se les ha brindado información para que prevengan muchos cuadros que hagan más crónica o más severa su enfermedad. Nosotros, en el aspecto que nosotros manejamos, que son las alergias, nosotros les decimos que tienen forma de prevenir. Ustedes ya conocen su organismo, ya saben qué temporada se van a agudizar los problemas y por lo tanto pueden premedicarse previamente, ¿no? De las temporadas. Antes de octubre, que es una de las temporadas fuertes, los pacientes que tienen rinitis alérgica normalmente van y se les da un antihistamínico, pero ese antihistamínico tiene periodos que le va a hacer efecto. Llega un momento que me dicen los pacientes, yo antes tomaba la loratadina
voy a mencionar el Claritine, que es como se conoce un poco más, y ya ahora no me hace efecto. Claro, ese paciente lo ha tomado tanto que su organismo ya se inmunizó, decimos un término, a ese tipo de sal o a ese tipo de medicamento. Por eso el médico conoce todos estos aspectos y hace cambios en los pacientes, y no todo el año va a tomar exactamente el mismo medicamento. Pasa lo mismo con los broncodilatadores, quizá ahí duran un poquito más y se adaptan un poquito más los inhaladores para los problemas del asma, pero también sí se necesita una asesoría por un especialista, ya sea un alergólogo, un neumólogo para los problemas de tipo respiratorio bajo, como es el asma, y un otorrino o un alergólogo cuando son problemas de vías respiratorias altas. Entonces yo sí aconsejo y decirles que nosotros aquí en el hospital de CIMSA contamos con un servicio de alergia tanto en el área pediátrica como en el área de adulto muy capacitado, y tenemos para hacer cualquier tipo de examen. Mejor dicho, imposible. Doctor Esquer, muchísimas gracias por asesorarnos hoy con este tema. Gracias, muchas gracias y buenos días. Bueno, y ya lo sabe, yo los espero en otro episodio más de Tu Salud es Primero. Le damos las gracias al doctor Esquer por estar hoy con nosotros. La siguiente semana vamos a tener especialistas. Invítelos a que nos sigan en nuestras páginas, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas. Búsquenos como Hospital CIMSA, donde tendrá toda la información con los especialistas, que recuerde que todos están aquí en el mismo lugar: laboratorios, exámenes, análisis, especialistas, clínica de salud mental, dentistas, bueno, todo ahí puede revisar en las páginas. Yo soy Claudia Villairibe, gracias por acompañarme y les recuerdo que estamos a solo unos pasos de la frontera.